¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y, como siempre digo, también incluyendo muchas otras temáticas similares. Bien, los que nos sigáis a través de YouTube ya os habréis dado cuenta que hoy pues me decidí a hacer un vídeo. Y es que hacía tiempo que no realizábamos ninguno. Es cierto que en el pasado sí que frecuentábamos un poco, alternábamos, hacíamos algunos de estos vídeos, sobre todo cuando hablábamos de temas más de actualidad, temas más conspirativos. Y quizá me he decidido a volver a ello porque el asunto que vamos a tratar hoy se encuadra un poco dentro de todas estas temáticas. Yo creo que los que hayáis leído ya el título o la descripción del programa, pues sabréis a lo que me estoy refiriendo, que es al tema extraterrestre. Un tema, una temática que hemos tocado aquí en alguna ocasión, más referida quizá al mundo ovni, a experiencias que hemos detallado, alguna que otra en particular, y no tanto yéndonos directamente al asunto alienígena extraterrestre, sino también intentando buscar una explicación más mundana, una explicación, bueno, pues con tecnologías o con algunos otros fenómenos, pero efectivamente sin salir del planeta. Bien, me he decidido hacer este vídeo, este programa hoy, porque lo cierto es que en los últimos tiempos, semanas, meses, incluso si queréis en los últimos años, la cosa va increciendo en torno al asunto extraterrestre. Que la verdad es que es un tema que yo recuerdo muy de joven, me interesaba muchísimo. Yo creo que a todos los que nos gusta el mundo del misterio y especialmente cuando somos más jóvenes nos interesa muchísimo el tema extraterrestre. También porque en aquel entonces estaba mucho más en boga. Parecía que en un momento dado se había perdido un poco el interés, las publicaciones de misterio ya no le daban tanta bola, no había tantos casos, pero insisto, es que en los últimos tiempos la cosa está creciendo otra vez de forma exponencial, incluso ya no es que los medios especializados, por así decirlo, en temas paranormales, temas de misterio, estén recobrando el interés, sino que incluso medios de comunicación oficialistas también parece que están recobrando el interés. Vamos a entrar en materia. Como digo, últimamente yo creo que más que nunca hay más vídeos, más programas. eh, Insisto, en medios de comunicación ya en plan oficialista también se empieza a hablar abiertamente del asunto, sobre el tema ovni y ya directamente incluso relacionándolo con el asunto extraterrestre. Políticos que están saliendo incluso en noticiarios afirmando cosas que luego vamos a analizar, algunas declaraciones medianamente recientes o algunas otras que vuelven a estar en boga y que a mí no dejan de sorprenderme. Esto hace 30 años hubiese sido absolutamente impensable. Un político hablando de esta manera y que no suceda nada y que incluso se le pueda dar la razón y que no se le tome por un loco, que es lo que sucedía hace algunos tiempos. Cada vez que alguien contaba una experiencia ovni parecía que estaba absolutamente chiflado y que, bueno, eso eran cuentos, unos cuentos extraños solamente para freaks y para gente que no estaba bien de la cabeza. Y ahora parece que casi todo el mundo empieza a aceptarlo otra vez. Claro, esto es lo que está pasando en el mundo recientemente, que parece ser que si lo cuenta una persona, además con cierta justificación, con pruebas, una persona privada, individual, se le puede tomar por loco. Pero si lo dice la televisión, lo que dice la televisión es absolutamente sagrado y no se debe ni de poner en duda, aunque no haya ni una sola prueba.
Bueno, pues quizá es un poco lo que nos están queriendo inducir últimamente. Estoy hablando sobre todo de lo que es la sociedad occidental, a la que, bueno, pues supongo que los que me estáis viendo prácticamente todos pertenecéis, siempre lo digo, Europa, América, fundamentalmente, porque en otros países, y esto yo creo que es algo que ya dije en algún podcast anteriormente, en otros países, en otras culturas, nunca ha habido tanto tabú con el tema extraterrestre. Es más, en China, el gobierno chino ya desde hace bastante tiempo, sin ningún tapujo, dijo que estaba en contacto con seres de otros mundos. Y que, bueno, lo primero que dijo fue que habían localizado efectivamente vida extraterrestre y luego dijo, claro, mucha gente pensará, bueno, de los chinos no nos podemos fiar. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo a lo mejor me fío más de los chinos que de algunos otros. Pero ellos ya lo decían sin tapujos. Recientemente, aunque es cierto que siempre ha sido una cultura muy receptiva, y ahora me voy a referir a India, recientemente India también se ha sumado a este tipo de declaraciones. El gobierno indio también ha comenzado a hablar de la existencia de extraterrestres, de los contactos que están manteniendo con ellos. Cuando digo recientemente, digo en los últimos 5 años aproximadamente. China lo lleva diciendo mucho más tiempo. No nos debe de sorprender cuando, bueno, en la cultura india siempre ha existido, cualquiera que haya leído libros sagrados como el Mahabharata o el Bhagavad Gita, libros sagrados hinduistas, básicamente, sabe que se habla ya de experiencias de hace más de 5.000 años, de aparatos voladores. No dice específicamente seres extraterrestres, pero podemos pensar eso, podemos pensar que eran civilizaciones anteriores mucho más avanzadas, que es otra de mis teorías preferidas. La cuestión, que tampoco me quiero desviar en este sentido, es que en estas culturas que parece que están muy al margen de la sociedad occidental, o que la sociedad occidental ha querido, sobre todo los que mandan, los que están arriba en la sociedad occidental, ha querido que estemos al margen, pues se habla sin ningún tapujo de todo esto. Y me gustaría recordar que la sociedad occidental no somos europeos y americanos, fundamentalmente no somos más que un grano de arena en este planeta, donde efectivamente si uno toma ya no solo la población de China e India, que nos vamos a ir a los 4.000 millones, la mitad de la población mundial, sino otros países de la zona de estas mismas culturas, toda zona de Indochina, sureste de Asia, etcétera, pues verá que los occidentales somos una minoría casi en extinción, y lo que realmente se nos diga o digan nuestros gobernantes o los que nos desgobiernan, pues importa bien poco con respecto al resto del planeta. Vamos, que contrariamente a lo que se nos ha querido hacer creer en los films de Hollywood, por ejemplo, pues si unos alienígenas viniesen a la Tierra, seguramente con los primeros que contactarían serían con esas culturas, China, India, etcétera, y no con los que somos la minoría. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al tema extraterrestre y por qué últimamente está tan en boga, pues yo tengo algún tipo de idea de por qué parece ser que ahora se nos quiere volver a meter todo esto en la cabeza y, como decía antes, de un modo oficialista, cosa que nunca anteriormente había sucedido. Mirad, en los últimos tiempos hemos sufrido grandes falacias que se nos han metido con calzador y que grandísima parte de la población, vuelvo a decir, occidental, se ha creído de una forma increíble. Se han creído muchísimas cosas sin tener absolutamente ninguna prueba, con noticiarios falseados, con noticias falseadas. Y bueno, no me voy a referir a un tema solo, ¿eh? Hay muchos temas, sobre todo de los que aparecen últimamente en las noticias, que nadie comprueba, nadie quiere ni siquiera comprobar si son ciertos, buscando cotejar la información, sino que aparece en la pantalla, se nos cuenta. Ya no voy a hablar de las fake news, que a día de hoy pues aparecen en todos los medios. Alguno pensará, no, bueno, yo es que como no veo la televisión estoy a salvo. No, usted seguramente seguirá algún otro tipo de redes sociales que son muchísimo más peligrosas, donde las fake news y las noticias falsas, aunque estén publicadas por un medio oficialista, pues corren como la tinta, sin ninguna duda. Todo esto nos ha llevado a una población absolutamente hipnotizada e idiotizada hasta el punto de que creen cualquier tontería.
Y yo no estoy diciendo ahora que el tema este de los extraterrestres pueda ser una tontería. Quizás lo sea, quién sabe, pero desde luego necesitamos mucha más información para creernos todo lo que nos dice. Es lo que decía antes. Hace 30 años uno hablaba de un ovni, de una experiencia ovni, donde había testigos y había pruebas y se le decía que estaba completamente loco. A día de hoy se habla de una experiencia ovni, se saca un vídeo en televisión que nadie sabe muy bien de dónde sale y todo el mundo lo cree y dice que sí, que es verdad, porque lo dice la televisión. Mirad, después de algo que sucedió en los últimos años y que no se puede mencionar porque si no se censuran los programas, lógicamente, alguien pensaba, bueno, después de esto, ¿qué será lo próximo? Nos han lavado el cerebro con esta tontería hasta el punto de que hay personas que se han, vamos a decirlo claro, jodido el cuerpo. Y algunos pensaban, ¿qué será lo próximo? Yo creo que las personas con un poco más de, por así decirlo, capacidad reflexiva decían, ¿qué será lo próximo? Si nos han tomado el pelo con esto, ¿qué será lo próximo? Y algunos decían, en plan de broma, serán posiblemente zombies o serán muertos vivientes, ¿no? O será, vaya usted a saber, porque aquí ya cuando es que si sale la opción de muertos vivientes comiendo cerebros de personas en la televisión, la gente lo va a creer. Si salen los noticiarios. Y algunos otros decían, bueno, no, lo siguiente va a ser una invasión alien, ¿no? Van a venir aquí los extraterrestres de mala manera, nos van a invadir. Claro, esto se comentaba un poco a modo de broma, pero en este mundo tan raro que estamos viendo en los últimos tiempos, las bromas las justas, porque yo creo que ya cualquier cosa es posible. Y lo de la invasión alien, a mí me da la sensación de que tal y como se está tomando el tema ovni últimamente y se está hablando del tema extraterrestre últimamente, es que me da que puede ser lo próximo. Y ya no voy a entrar en si va a ser cierto o si va a ser una falacia o si se va a manipular siendo una media verdad o una media mentira. Lo que está claro, y yo aquí sí que me voy a sumar al asunto, es que los extraterrestres, la vida en otros planetas, en otros mundos, en otros sistemas solares, en otras galaxias, existe. Esto yo creo que científicamente es casi irrefutable, porque científicamente también todo se puede refutar. Pero si uno toma los cálculos de la cantidad de planetas, sistemas solares, incluso ya no solo en la Vía Láctea, sino saliendo a otras galaxias, está claro que extraterrestres pueden haber. Luego está el tema de siempre, que yo en este sentido pues me he posicionado muchas veces en el tema de las distancias. Bueno, todos sabemos que las distancias, claro, desde el punto de vista terráqueo, son inabarcables. Sería prácticamente imposible que nos visitaran. Pero claro, estamos hablando desde nuestro punto de vista y con una tecnología que apenas sí conocemos, porque los comunes de los mortales conocemos la tecnología que nos dejan conocer. Yo estoy seguro que los ejércitos, las agencias espaciales tienen otra tecnología que va bastante más allá de nuestro conocimiento. Y ya no os quiero decir, pues, civilizaciones que pueden estar mucho más avanzadas, que estoy absolutamente convencido de que existen. Nuevamente, ahora alguno se preguntará, ¿y si estas civilizaciones existen? Nuevamente me hago la pregunta de ¿por qué ahora? Porque estas civilizaciones han existido durante milenios, millones de años, y ¿por qué ahora se nos tiene que revelar y no ha podido ser en los años 80 del siglo XX o en los años 50 del siglo XX? Porque ya había pruebas, incluso en la prehistoria, a lo largo de lo que es la historia de esta humanidad, que yo creo que estamos llegando al fin de esta humanidad, aunque anteriormente en el planeta ya ha habido otras muchas, y seguramente también tuvieron contactos con otros mundos. Bueno, ¿por qué? La cuestión es ¿por qué ahora? Estamos en... yo no sé, quien vea este vídeo algún tiempo después, pues le voy a posicionar. Estamos en 2023, en el año 2023, ¿y por qué tiene que ser ahora? Bueno, ¿por qué yo creo, la pregunta es ¿por qué los gobernantes han elegido este momento? Los gobernantes o los que estén arriba, que muchas veces no son ni los gobernantes que nosotros vemos, ¿por qué han elegido este momento?
Pues bien, es un momento en el que se ha experimentado. Se ha experimentado con la sociedad y se ha visto que a través de la mentira, que a través de la televisión, que a través de informaciones falaces, a través de la manipulación, se puede esclavizar al ser humano perfectamente, cosa que dudo mucho que se hubiera podido hacer en tiempos de la Revolución Francesa o en tiempos de principios del siglo XX, o ya no te digo, pues hace muchísimo más tiempo. Sí, alguno pensará, bueno, entonces estaba la Inquisición o la Iglesia o estaba cualquier cosa y había que seguir los dictados porque si no te quemaban en una hoguera. Bueno, es que lo que está sucediendo ahora tampoco va mucho más allá. El problema es que antes la gente seguía un poco esos dictados por miedo a ser quemado en la hoguera. Y no todos, no todos los seguían. El asunto es que ahora siguen los dictados porque a la gente se le ha lavado el cerebro completamente. No por el miedo a que se les prohíba hacer una cosa, que también hay gente en ese sentido, ¿no? Ay, que si me ponen una multa, que si voy a ir a la cárcel, que sí. Y de esta manera uno no se da cuenta que no es libre. En el momento que se está coaccionando a una persona con este tipo de comportamientos, uno ya no es libre. Es más, uno puede pensar, sí, bueno, si mato a una persona voy a la cárcel. Pero lo que no tiene sentido es, por salir a dar un paseo voy a la cárcel. O sea, desde luego hay escalas de valores para lo que son los delitos condenados de una u otra forma. Pero fuera de esto, es que hay gente que realmente se han convertido en paladines del Estado, de un Estado abusivo y criminal. Gente que considera que puede denunciar a un vecino porque no sigue un mandato completamente aberrante y que atenta contra las libertades humanas, pero el lavado de cerebro llega hasta este punto. Entonces, ¿por qué ahora el tema alienígena? Pues porque estamos, el tema extraterrestre, la invasión extraterrestre, el contacto extraterrestre o los ovnis, lo que quieran que saquen, que yo sinceramente todavía no lo sé. Pero ¿por qué se ha vuelto a poner todo esto en boga? Pues posiblemente porque se quiera hacer un anuncio a este respecto. No sé cómo va a ser el anuncio, si va a ser los extraterrestres existen, los extraterrestres están aquí, los extraterrestres vienen, los alienígenas nos invaden. Es que todo es posible. Dentro de esta sociedad tan extravagante, extraña y que se está yendo al garete, absolutamente todo es posible. Pero se hace ahora porque si se hace este anuncio y se esclaviza a la población, se dice, va a venir una civilización, señores, y les va a esclavizar. A la gente le daría absolutamente igual. La gente ya lleva esclavizada bastante tiempo y siguiendo órdenes completamente absurdas y aberrantes. Estamos en un periodo de subyugación, donde la gente ha perdido completamente su voluntad porque el cerebro les ha sido lavado. Prohibiciones absurdas que se siguen a rajatabla. Y cuando a alguien le preguntas ¿y por qué lo sigues? Porque hay que seguirlo. O porque lo dice la televisión. Esos son los razonamientos. Restricciones. Y a obedecer. Todos a obedecer. Y los que no obedecemos o no hemos obedecido, se nos ha marginado de la sociedad. Se nos ha tratado de locos. Discusiones tremendas que nos han aislado de seres queridos, de personas muy cercanas, familiares, amigos, con los cuales ha habido que cortar el contacto, o mejor dicho, lo han cortado ellos porque eres un rebelde, eres un loco, eres un tarado, estás enfermo mental. Y luego ya te ponen el entrecomillado, eres un terraplanista. Oiga, yo creo que la Tierra es redonda. Pero si usted quiere decir que soy un terraplanista, porque es lo que dice la televisión, no, es que el que no siga nuestros mandados es un terraplanista, que también ya vamos a hacer un programa a ese respecto. Es más, llevo algún tiempo intentando contactar con terraplanistas, porque en Planeta Cero damos libertad de expresión a todo el mundo. Y a mí me gustaría ver su punto de vista, no discutir con ellos. Yo acabo ya de expresar mi posición a ese respecto. Yo considero que la Tierra es redonda, pero vamos, que si viene alguien y me dice que la Tierra es piramidal y me lo expone y me lo puede explicar de una forma bastante lógica, yo le voy a dar voz. Aquí no censuramos a nadie, no como
hacen otros medios oficialistas que son los que lavan cerebros. Y claro, muchos estarán pensando, bueno, y si esto sucediera, esto de la invasión alienígena y demás, ¿qué pintan aquí los mandatarios? Porque la invasión alienígena sería para todos, ¿no? No solamente para el pueblo llano. Aquí, pues a unos se los llevarían por delante y a los otros también. Bueno, si pensamos la posibilidad de que todo esto se ha estado pactando durante tiempo, que es una de las posibilidades que algunas personas están dejando caer, y de que efectivamente va a haber una invasión extraterrestre, pero consentida, donde nadie va a plantar batalla. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo antes. Porque en la televisión se va a decir, miren señores, vienen los alienígenas y es mejor que ustedes no hagan nada. Quédense en su casa y ya si los abrasan con un rayo láser, pues les ha tocado. Háganlo por su propio bien, ¿no? Por su propia seguridad, como dicen ahora siempre. Pero claro, los que han organizado todo esto, los mandatarios, van a aparecer como héroes. Y por supuesto van a sacar su rédito, su beneficio. Yo me imagino que ellos no serán exterminados en caso de que se diera una invasión. O efectivamente aparecerían en la televisión como, bueno, yo soy un héroe porque he llegado a una política de no agresión con los alienígenas y ustedes, los ciudadanos, van a ser esclavizados. Van a trabajar como esclavos en las minas de lo que... Estoy poniendo un ejemplo, lógicamente. No digo que esto vaya a suceder tal cual. Y los ciudadanos dirán, no, pues este hombre sí que lo ha hecho bien, ¿eh? Es un héroe, porque ha trabajado por nosotros, no nos van a exterminar, solamente nos van a esclavizar. ¡Qué maravilla! Porque ¿para qué luchar? ¿Para qué enfrentarse? Si nos lo dice la televisión, que hay que subyugarse. Y si nos enfrentamos igual nos meten en la cárcel, ¿no? Bueno, estoy acordando ahora de aquella serie de televisión, de la invasión alienígena, ¿verdad? Se llamaba, que efectivamente planteaba que los políticos al final colaboraban y estaban los colaboracionistas, ¿no? Y lógicamente todo el que se oponía pues acababa era muy mal visto. Yo qué sé, las series de televisión a veces, o los films, son muy proféticos. Tampoco digo yo que esto vaya a suceder. Seguramente el anuncio que nos hagan vaya por otra índole, o no. Todo es posible. Todo, absolutamente todo, después de lo que yo he visto en los últimos años, es posible en esta sociedad podrida en la que estamos. Mira, os voy a poner algunos ejemplos, un par de ejemplos que he traído solamente para que veáis los políticos, gente con mucha influencia y gente que tiene el conocimiento, lo que están diciendo últimamente o lo que han dicho en los últimos años. Por ejemplo, hay un senador en Estados Unidos, el senador Marco Rubio, que está en el cargo actualmente, sigue siendo senador, que ha sido de los... No es el único, ¿eh? En Estados Unidos han salido algunos otros políticos y en otros muchos países. Este senador concretamente, el señor Rubio, ha afirmado ya varias veces, de hecho, que ha confirmado que se están haciendo rescates de aeronaves, ovnis, de otros mundos extraterrestres en Estados Unidos, que es lo que él conoce, y que todo esto tiene conocimiento, hay conocimiento de esto al más alto nivel político. Cuando hablamos de más alto nivel político, estamos hablando de senadores, congresistas e incluso el propio presidente de los Estados Unidos. Tanto el que hay ahora como seguramente los que había antes, ¿eh? Aquí no es posicionarse de un lado ni de otro en el tema político, que es lo que de hecho mucha gente está intentando con todos estos asuntos. Ah, ¿usted está en contra de esto? Pues usted es porque tiene un color político. Digo, no. Mire, si usted vive en un país que está gobernado por unas personas de un color político y luego llegan las del otro color político y ganan, y le arrebatan el poder, estoy seguro que van a hacer lo mismo. Así que es tontería posicionarse con un color político o con otro. Ahora, esto es lo de siempre, ¿eh? Hay cosas que nos sirven muchísimo para desviar la atención. La política, la religión, el deporte, todas estas tonterías, ¿no? Ya lo decían en alguna civilización anterior, ¿no? Concretamente la antigua Roma. Pan y circo. Bueno, pues ahora, en vez de pan y circo, podemos decir política y fútbol. O el deporte que cada uno quiera, que no tiene solamente que ser el soccer, puede ser el baloncesto, puede ser el ciclismo o puede ser o los Juegos Olímpicos, que la verdad es que lavan bastante el cerebro también. Yo hace mucho que no lo veo porque efectivamente se han convertido en una especie de
representación sociopolítica donde ahí cada cual va a hacer su número y el deporte ya importa bien poco, ¿eh? Si los antiguos griegos vieran en qué hemos convertido aquellos juegos, pero en fin, esto es otro tema. Y también ha salido últimamente a la palestra, ahora que hablaba de políticos, parece ser, porque está saliendo en todos los medios de comunicación, que algunas antiguas declaraciones de políticos se están volviendo bastante actuales. Y a mí esto sí que me hace sospechar que a lo mejor estas declaraciones, que en su tiempo fueron tomadas como locuras en su tiempo, y ahora se están retomando para decir, bueno, es que esto que decía este señor sí tenía un cierto punto de razón, y bueno, en realidad tenía toda la razón, y vamos a hacer oficial que lo que decía este señor es cierto. Esto va a salir en cualquier momento. Bueno, estoy hablando de un exministro de Defensa de Canadá. En su época ministro, lógicamente. Bueno, un señor que ya falleció. De hecho, falleció muy recientemente. Creo que falleció en 2021. Que era el señor Paul Hellyer. Y que me perdonen, mi francés no es nada bueno. Creo que se pronuncia así el apellido. Hellyer. O similar. Bien, este señor, la verdad es que sus declaraciones, todas estas declaraciones que están volviendo a salir a la actualidad, no dejan, a mí no me dejarían indiferente. Y menos todavía cuando estamos viendo que se está justificando por parte de gobiernos como el propio gobierno de Canadá, que en un momento dado lo tachó de loco, o el gobierno de los Estados Unidos, también está sacando estas declaraciones nuevamente a la palestra para decir, bueno, sí, hay algo de esto, y el siguiente paso va a ser, hay mucho de esto, tenía toda la razón. Este señor, Paul Hellyer, dijo en 2005, por ejemplo, fueron unas de sus primeras declaraciones, estamos hablando ya de hace 18 años, pero insisto, es que están volviendo ahora a ser de actualidad. Él dijo, lo que ustedes llaman, literalmente lo leo, tengo aquí delante el entrecomillado, lo que ustedes llaman ovnis es algo tan real y habitual como cualquier avión comercial de los que sobrevuelan nuestras cabezas. Habría que ver cómo entendía este señor el concepto ovni. Desde luego, si es como objeto volador no identificado, sí, esto encontramos mucho sentido, pero él seguramente se refería a algo más. Se refería a un objeto tripulado por entes extraterrestres, básicamente. Y él siempre lo defendió, hasta el punto de que unos cuantos años después, en 2013, tiene otras declaraciones que estas sí que no tienen pérdida y además son las que están últimamente saliendo en muchísimos medios de comunicación. En América, en muchos países de América, y yo creo que están también llegando a Europa. Vamos, yo lo he visto en algún noticiario británico también. Bueno, este señor decía en 2013... 4 razas de extraterrestres viven entre nosotros. Y algunos incluso trabajan junto al gobierno de los Estados Unidos de América. Esto decía el ministro de Defensa, en aquel entonces ya exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer. Ojo al cargo, ministro de Defensa. Yo creo que algo de información debía de tener. Algunos ahora pueden pensar, bueno, este señor... Claro, era un señor ya bastante anciano por aquel entonces, tenía más de 80 años, estaba retirado, no estaba, porque ahora vamos a ver que en su currículum siempre tuvo cargos hasta el momento de su muerte, pero claro, alguno puede pensar, bueno, ya no está en política, ya no es ministro de Defensa, pues a lo mejor es que ya es un viejo que no sabe lo que dice, que se le va la cabeza o... Pero el currículum del personaje es interesante, ¿eh? Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Armada, en infantería, concretamente para el ejército canadiense, y llevaba en política desde el año 1949, perteneciendo al Partido Liberal en Canadá. Y en 1997, finalmente, ya cuando comienza un poco con su tema, con su cruzada extraterrestre, funda su propio partido que se llamaba Canadian Action. Cierto es que a partir de aquí ya comenzaron a tener prácticamente representación y finalmente se retiró de la política en el año 2004. Pero es que luego, desde ese momento hasta el momento de su muerte, insisto, en 2021, con 98 años, fue un individuo bastante longevo, lo cual yo creo que nos revela que debía de tener una buena salud.
Y no solo física, sino también mental, porque estuvo trabajando hasta el momento de su muerte, con 98 años. De hecho, fue miembro del Consejo Real para Canadá, que es un órgano, bueno, pues relativamente importante en Canadá, y prácticamente hasta su muerte estuvo trabajando, con lo cual, si no estuviera en sus plenas facultades, no hubiese ostentado ningún cargo. Y este señor ya dijo el tema de las razas extraterrestres que viven entre nosotros y trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Y he querido sacar estas declaraciones, las del el senador Marco Rubio y las de este exministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, como otras tantas que hay por ahí, que cada cual puede consultar, porque es que al ritmo que vamos, cada mes prácticamente están saliendo unas nuevas declaraciones. Conclusión de todo esto, y creo que ya lo comenté antes, y por qué los medios oficialistas están ahora tan interesados en que creamos que los extraterrestres existen, que hay ovnis que nos visitan continuamente, cuando, insisto, todo esto antes era un asunto de freaks. Mira, casualmente, como anécdota personal, tengo que decir que estoy revisando una de mis series preferidas, que es de X-Files, y bueno, ya sabéis, las primeras temporadas son de los años 90. Bueno, prácticamente todas las temporadas. Es cierto que las últimas ya fue a partir de 2000 hasta 2002, 2003 me parece, y luego se hicieron unas series mucho más actuales, la serie 11, las seasons, las temporadas 11 y 12. Pero efectivamente, la mayoría de la serie transcurre en los años 90, donde se consideraba a la gente que buscaba ovnis y buscaba explicaciones a fenómenos extraterrestres como auténticos chiflados. Y en muchos puntos de la serie pues se ve. Bueno, era una realidad realmente, aunque estamos hablando de una serie de ficción. La realidad es que a todos los caza ovnis, por así decirlo, y aun teniendo muchísimas pruebas, se les consideraba como auténticos chiflados. Pero ahora no. Ahora, como la televisión dice que, bueno, esto puede ser real, mira, hay otro caso, otro más. Y ahora están saliendo aquí como setas los casos ovni. Todo esto tiene, lógicamente, un interés creado detrás. Como todas las noticias que aparecen en la televisión, que es lavar el cerebro de la población. Preparar a la población para lo que está por llegar. Por esto, el título de nuestro programa de hoy, que espero que no se os haya hecho demasiado largo, lo siento si así ha sido, pero bueno, el que no lo quiera ver, que no lo vea, si esto es lo de siempre. YouTube tiene una oferta y demanda fantástica. Pues por eso decía, el título es que se viene un anuncio relativo al tema extraterrestre. Y yo creo que va a ser un anuncio definitivo, muy importante. Casualmente ayer mismo veía un vídeo de otro de nuestros habituales en el tema del misterio, como es JL, de Mundo Desconocido. Supongo que muchos lo conoceréis o habréis seguido su canal en algún momento, que decía exactamente lo mismo. En el momento que yo estaba preparando este programa de hoy, decía exactamente lo mismo que os estoy diciendo, que en breve va a venir este anuncio sobre temas extraterrestres. Y él decía, va a ser el momento más importante de la historia de la humanidad, lógicamente. Yo no sé si ponerle ese calificativo, como que va a ser el momento más importante o quizá el más horripilante. Porque ahí ya la excusa para esclavizarnos de forma total y absoluta va a venir. Y no os estoy diciendo que esto vaya a suceder mañana ni la semana que viene, pero que va a suceder pronto, estoy absolutamente convencido. Espero que os haya gustado el programa de hoy en Planeta Cero. Seguid con vuestras vidas mientras podáis, mientras os dejen. Y no os olvidéis que el ser humano nació libre, a pesar de que ahora nos estén intentando convencer de todo lo contrario. Hasta pronto.